Iniciamos nuestra ronda por las portadas de los periódicos con The Washington Post. Resurge la violencia al este de Ucrania. Putin compara la situación con la vivida en Irak y Siria. El Nuevo Herald, 2 mujeres de Miami están detenidas en La Habana bajo cargos de contrabandear marihuana sintética. Nos vamos a España con el diario El País. Hong Kong en la calle por la democracia. El Clarín de Argentina, a puro corazón. El 11 albiceleste pasa a cuartos de final al vencer 1-0 a Suiza. Y finalizamos con el diario Las Américas. Estados Unidos vuelve a casa tras perder un partido cardíaco ante Bélgica. Arthur amenaza hoy la Florida con fuertes inundaciones. Soy Mariana Carles y a nombre de mi compañero Freddy Machado y del resto del equipo de Mira TV le doy la bienvenida a una nueva emisión de Noticias 18. Como cada día les traemos lo último del acontecer noticioso del sur de la Florida, Estados Unidos y el resto del mundo, saludando también a nuestra teleaudiencia de Tampa y Orlando. Ya comenzamos. Las autoridades de la Florida han emitido una alerta de vigilancia por la tormenta tropical Arthur, la primera de la actual temporada de huracanes que en las últimas horas ha continuado fortaleciéndose. El Centro Nacional de Huracanes de la Florida indicó que Arthur se encontraba frente a la costa norte del estado y continuaba desplazándose con rumbo norte a una velocidad de 9 kilómetros por hora mar adentro. Se espera que la tormenta gire hacia el noroeste y que evolucione hacia el noreste, siempre cerca de la costa sureste de Estados Unidos, paralelo a la costa de Carolina del Sur. La tormenta dejará lluvias fuertes en toda la costa y se esperan marejadas peligrosas en la costa este de la Florida que podrían poner en peligro la vida de personas por corrientes de resaca y olas fuertes en puertos y muelles. En su portada de este miércoles, el diario Las Américas se hace eco del polémico incentivo que Miami-Dade otorga cada año a la compañía de cruceros Norwegian Cruise. De acuerdo con la publicación, pese al déficit millonario que enfrenta en la actualidad y por el cual se plantea recortar cientos de empleos, el condado entrega cada año a la naviera $3 millones provenientes del dinero que recauda el puerto de Miami. Documentos a los que tuvo acceso, asegura el periódico, muestran que el alcalde Carlos Jiménez, quien expuso a la presidenta de la Comisión Condal Rebeca Sosa el propósito de este pago, apoyar las labores de mercadeo y promoción de la compañía. Juan Curila, subdirector del puerto de Miami, dijo a Diario Las Américas que los 3 millones proceden de un fondo originado como resultado de las operaciones de empresas privadas que trabajan en el puerto, como las líneas de buques, cruceros y de carga. Melissa Acosta, una joven de origen cubano residente en Miami, y su abuela fueron arrestadas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por supuesta posesión de marihuana, confirmó en esta ciudad Jennifer Valdés, madre de Acosta. Valdés no ha querido hacer más declaraciones sobre su hija hasta tanto esté segura y en casa, y pidió a los medios que entiendan la sensibilidad de esta situación. La detención de Acosta y su abuela, ambas residentes en West Kendall, tuvo lugar el pasado sábado, cuando las autoridades cubanas supuestamente le encontraron marihuana sintética en su equipaje en el momento de su arribo a la isla. La joven permanece bajo arresto en la cárcel de Cien y Aldabó, en el este de La Habana, y según el Código Penal cubano podría enfrentar de 4 a 10 años de cárcel en caso de ser declarada culpable. Sus padres, sin embargo, aseguran que fue víctima de un engaño y que alguien puso la droga en su equipaje. Un tribunal federal de Miami ordenó la suspensión de las operaciones de varias empresas del Doral dedicadas al mercadeo en la televisión hispana. La jueza Cecilia Altonaga dispuso también el congelamiento de los activos de las empresas Hispanic Global Way, Hispanic Network Connections and First Airborne Services Trading Corporation, así como los activos de sus directivos. Al menos desde el 2008, los demandados anuncian y venden a través de la televisión en español unos $40 millones utilizando medios desleales y engañosos. Los productos comercializados incluyen correas para la supuesta pérdida de peso, píldoras de colágeno, aparatos de gimnasia y fajas, entre otros. Cuando los consumidores presentaban una reclamación por los productos defectuosos que les enviaban, los demandados los colocaban rutinariamente en espera durante largos periodos de tiempo, los desconectaban, los ignoraban o les cobraban tasas adicionales por supuestos gastos de envío. Una sensible pérdida de la confianza en los negocios minoristas se ha registrado entre las personas que en Miami han sido víctimas del fraude de identidad y filtraciones de datos. La más reciente investigación de la Liga Nacional de Consumidores ubica una vez más a la Florida como el estado número 1 de la Unión en cuanto al robo de identidad y quejas de fraude per cápita. En Miami, la mayoría de las filtraciones de datos que afectan a víctimas de estafas involucraron a un minorista comprometido. Las víctimas dijeron que sus datos privados fueron utilizados
autorizados para hacer compras no autorizadas, ya sea en línea un 31% o en persona un 39%. Además, entre los afectados mayamenses, el 80% recibió una notificación de filtración de datos previamente. La policía de Hialeah detuvo hace algunas horas a Leonel Mollineda, acusado de haber asaltado a al menos 4 mujeres en los últimos días en estacionamientos de centros comerciales ubicados en la avenida Palm. Mollineda, de 53 años, amenazó a sus víctimas con una pistola y un cuchillo, informó el vocero del Departamento de Policía de Hialeah, Carl Sotheby. Este hombre actuó durante 3 días con total confianza, sin temor, pero sin imaginarse que ya se había convertido en el enemigo público número 1 en Hialeah y que era buscado por la policía, añadió Sotheby. Cuando fue interrogado por nuestros agentes, precisó su pretexto fue que tenía una situación financiera desesperante, pero en realidad es un sinvergüenza que se aprovecha de sus víctimas, todas mujeres a las que intimaba y asustaba. En el ámbito nacional, el presidente Barack Obama pidió al Congreso capitalizar el fondo fiduciario que permite la reparación y modernización de la infraestructura del país y afirmó que de no hacerse podrían poner en peligro 700.000 puestos de trabajo. Si este Congreso no actúa para finales de verano, el fondo fiduciario de autopistas se quedará sin recursos, no habrá ningún dinero, afirmó el mandatario en su discurso en Washington cerca de uno de los puentes más transitados de la capital, el Key Bridge. Recordó que ahora mismo hay más de 100.000 proyectos activos en el país de reparación de carreteras, reconstrucción y modernización de puentes y vías de comunicación. Los estados podrían tener que elegir en breve a qué proyectos dar continuidad y en cuáles pisar el freno porque se están quedando sin dinero, advirtió. El congresista cubano-americano Joe García rechazó las intenciones del presidente Barack Obama de poner en marcha una estrategia de disuasión agresiva ante la crisis humanitaria creada por la llegada masiva de menores centroamericanos indocumentados. Yo estoy dispuesto a darle los recursos al presidente para resolver este problema, pero lo que no estoy dispuesto es a cambiar la ley para encontrar una manera de deshacerse de estos niños aún más rápido. Pero no pienso que la única acción que debemos tomar en migración es encontrar una manera de salirnos de estos niños. Lo que necesitamos es arreglar la reforma migratoria integral, que es la solución que necesitamos. Le dije al presidente o a los representantes del presidente que nosotros podíamos recibir a algunos de estos niños aquí. He hablado con la oficina del alcalde, nosotros tenemos la capacidad y el gobierno federal va a dar los recursos. Reiterar que una crisis humanitaria requiere soluciones humanitarias. Este es un problema regional que requiere unas soluciones también a largo plazo que no son inmediatas. Que por favor nos ayude porque es muy duro estar lejos de sus hijos. Que se ponga la mano en el corazón él como padre que tiene sus hijas. A propósito del drama de los niños inmigrantes, esta semana se conoció la trágica noticia de la muerte del menor guatemalteco Gilberto Francisco Ramos Juárez, intentando reunirse con su familia en Estados Unidos. Al igual que otros miles de menores de edad centroamericanos, Gilberto emprendió la riesgosa travesía en busca de su madre Cipriana Juárez, enferma y postrada en una cama. Aunque Cipriana intentó persuadir a su hijo para que no hiciera el peligroso viaje, este le respondió que quería ganar dinero para ayudarla. Pero el inclemente clima del desierto le ganó la batalla a Gilberto. Su cuerpo sin vida fue encontrado días atrás a una milla al sur de la frontera de Texas con México y a poco menos de esa misma distancia de la casa más cercana. La ciudad de Chicago se mantiene como una de las más violentas del país, con 171 víctimas mortales durante el primer semestre del año, por encima de Nueva York y Los Ángeles, según cifras oficiales. Al finalizar junio, se contabilizaron 9 homicidios menos que en igual periodo del año pasado. Y según el portavoz policial, Marty Maloney, fue el mejor semestre desde 1963. El Departamento de Policía destacó, sin embargo, que los niveles de violencia están muy lejos de los registrados en 2012, cuando hubo 500 homicidios, pero igualmente se contaron 1.103 personas heridas de bala en el semestre. En el mismo periodo, Nueva York tuvo 134 homicidios y Los Ángeles 119. Entre tanto, la cantidad de heridos en tiroteos fue de 576 y 390 respectivamente. Gary McCarthy, superintendente de policía de Chicago, admitió que los niveles se mantienen altos a pesar de los esfuerzos y subrayó que para superar esta situación se necesita mucho más esfuerzo policial.
Una explosión química se registró el martes en una planta de troquelado de General Motors en Indiana, dejando un saldo de 1 muerto y 5 heridos. El Hospital General de la zona atendió a 5 personas con heridas que no ponían en peligro sus vidas, dijo el portavoz del hospital. La explosión involucró un tanque de dióxido de cloro y la sustancia siguió derramándose tras el estallido, dijo el jefe de bomberos de Marion, Paul David. La planta, ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de Indianápolis, emplea a unos 1.600 trabajadores. Los programas de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense NSA, por sus siglas en inglés, para recoger enormes cantidades de datos de Internet, se atienen a la Constitución y tienen salvaguardas razonables para proteger los derechos de los estadounidenses. A esa conclusión llegó una Junta Independiente de Privacidad y Libertades Civiles que, junto a un comité bipartidista, respaldó en gran parte varios programas de vigilancia de la NSA que han provocado una polémica a nivel internacional. Sin embargo, la Junta instó a que se introduzcan nuevas salvaguardas en la Agencia de Inteligencia Interna para aumentar la protección ante el uso inadecuado de estos recursos. La NSA emplea órdenes judiciales y pincha líneas de fibra óptica para registrar los datos de extranjeros que viven fuera del país cuando sus correos electrónicos, conversaciones de chat, mensajes de texto y otras comunicaciones pasan por Estados Unidos. Es hora de irnos a la Gran Manzana para conocer detalles del comportamiento de los índices económicos. Wall Street abrió con subidas mínimas y el índice Dow Jones de Industriales avanzaba el 0.01% minutos después de comenzar la sesión, mientras que el selectivo S&P subía el 0.02% y el tecnológico Nasdaq lo hacía en 0.5%. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y al regresar en Noticias 18, Contralora admite que la corrupción en Venezuela es mayoritariamente de los factores afectos al régimen. Detenciones en junio confirman que 2014 concluirá con cifras récord de represión política en Cuba. Más en solo minutos por Noticias 18. La Contralora General de la República encargada afecta al régimen admitió en una entrevista a través del canal del Estado que la mayor corrupción está en las alcaldías y gobernaciones de la autodenominada revolución. ¿Quién tiene más alcaldías? ¿Quién tiene más gobernaciones? ¿Quién tiene los ministerios? El gobierno, el del partido de gobierno. ¿Dónde están los funcionarios a quienes nosotros revisamos su gestión? Obvio, los que están gobernando. No estamos investigando. Entonces mentira de que solamente los de la oposición son los acusados de corrupción. Eso es totalmente falso. La mayoría son del gobierno bolivariano. Eso es lo que le tienen hace más daño. espacio para trabajar. Winston Crown, experto en ciberseguridad de Estados Unidos, contratado por Pedro Burelli, uno de los opositores señalados como parte del grupo que supuestamente planeaba un plan magnicida, afirmó que la compañía Google no tiene registro sobre 3 de los 4 correos electrónicos que supuestamente implicarían a Burelli, exdirector de Petróleos de Venezuela, con el presunto plan. En un cuarto correo electrónico, según el experto, se evidencia que el régimen agregó texto a un correo que el acusado envió hace 2 años. Con esta revelación, los emails utilizados como pruebas del presunto magnicidio en contra de Nicolás Maduro pierden toda fuerza como elemento de prueba, dado que se determinó que son falsos. La situación de Venezuela, que se ha vuelto tema de discusión en todos los países y a todo nivel, registra un nuevo episodio. Esta vez fue el cantante Bertín Osborne quien encaró a una presentadora que hablaba a favor del líder del partido Podemos de España a propósito del financiamiento que éste recibió del gobierno de Chávez. Él no puede decir que la panacea del siglo XXI es el gobierno bolivariano de Venezuela, que es el gobierno más corrupto, más ladrón y más criminal de toda América Latina. Si quieres defender esto, tienes que saber algo.
Por supuesto. ¿Has estado en Venezuela? No está en Venezuela. Bien, No está en pues Venezuela. como tú has estado, y yo no solamente voy todos los años 4 o 5 veces, sino que tengo media familia allí, yo sé la tragedia que hay allí. Porque mis suegros no tienen, acaba de nacer un sobrino mío y no hay ni pañales para los niños. Y el otro día mi suegro se peleó con una señora en un supermercado porque le quería quitar un rollo de papel higiénico que quedaba. Bienvenidos a la temática cubana en Noticias 18. Cerca de 1000 arrestos políticos tuvieron lugar durante el mes de junio, cuando situación de salud en Cuba es alarmante, al tiempo que se anuncia nueva ronda de negociaciones entre La Habana y Bruselas. La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que durante el mes de junio la tiranía practicó 963 detenciones en Cuba, tan solo por temas políticos, lo cual confirma al 2014 como un año particularmente brutal contra los opositores a los Castro. La organización, que actualiza constantemente las cifras de las víctimas de la policía política, señaló en su actual informe que la dictadura ha arreciado su represión a todo lo largo y ancho de la isla. A las detenciones se suman los actos de repudio que el régimen organiza, junto a golpizas y agresiones de todo tipo. En la actualidad, de estos casi 1000 arrestados, más de 100 permanecen en prisión sin habérsele formulado cargo alguno. El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, afirmó que la Internet en Cuba está atrapada en la década de los 90. Schmidt viajó recientemente a la isla, donde se reunió con funcionarios del régimen y con personas que de forma independiente mantienen plataformas tecnológicas relacionadas con su actividad. El presidente de Google añadió en sus declaraciones sus puntos de vista de la realidad cubana y su futuro de relaciones con Estados Unidos, así como definió el bajísimo nivel de accesibilidad que los cubanos tienen a la red. Los casos del virus chikungunya diagnosticados en Cuba han subido a 11 y todos han sido importados, según informaron funcionarios del Ministerio de Salud. Los directivos explicaron que las cifras se han duplicado a pesar de los fuertes controles fronterizos y que los casos provienen de cubanos que fueron infectados en Haití y República Dominicana. Sobre la situación de los focos del mosquito transmisor, especificaron que este era el peor momento del país en 17 años. Las autoridades sanitarias reportaron 30.000 focos del agente transmisor esparcidos por toda la isla. Además, otro factor que tiene en alerta el sistema sanitario cubano tiene que ver con la insalubridad reinante en cada provincia, donde la higiene es una utopía. Las autoridades hondureñas detuvieron este martes a 20 cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Nuevamente, el escenario de las detenciones es el paso fronterizo de Honduras con Guatemala, la zona de agua caliente de la región occidental del país. Ninguno de los arrestados llevaba documentos y fueron remitidos a la Oficina de Migración y Extranjería para definir su situación. La Unión Europea y La Habana celebrarán la segunda ronda de negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación a finales de agosto. En Bruselas, indicaron fuentes del llamado Viejo Continente. La primera ronda tuvo lugar en La Habana el 29 y 30 de abril. En la próxima, las dos partes seguirán abordando todas las áreas del futuro acuerdo bilateral, el cual incluirá aspectos de diálogo político, cooperación y comercio, precisaron fuentes europeas. El acuerdo de diálogo político y cooperación es considerado el primer paso para la supresión de la posición común, con la cual la Unión Europea exige a La Habana transformaciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Esta negociación es criticada por opositores políticos dentro de la isla y el exilio. Hasta aquí la temática cubana en Noticias 18, Mariana y Freddy. Bueno, y definitivamente Cuba como que no aporta buenas noticias. No aporta buenas noticias, desgraciadamente, pero bueno, de cualquier manera, quizás esto cambie. Vamos a seguir todo acontecer noticioso, a ver qué pasa. No hay mal que dure 100 años. Así es, como dice la canción. Bueno, recuerden que cada tarde por Mira TV usted puede disfrutar de nuestro chef Don Davis, que siempre está preparando platos espectaculares con la gastronomía internacional. Momento de nuestra segunda pausa comercial. Al regresar por Noticias 18, Paraguay sigue siendo azotado por las inundaciones que incluso han obligado a cerrar el acceso a las cataratas de Iguazú. Y si usted es diabético y tiene algún familiar que está padeciendo de esta enfermedad, usted tiene que prestar atención a este siguiente micro.
La diabetes es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos, no solamente para los adultos, también para los niños. Esto según la Asociación Americana de Diabetes. Alrededor de 25 millones de personas la están padeciendo. Por eso estamos con el doctor Manuel González del Coral Gables Hospital, que nos va a permitir unos minutos para hablarnos un poco de esta enfermedad, de alguna manera como para alertar a todas las personas. Nadie está exento de poder padecerla. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por invitarme. ¿Cuáles son las consecuencias de la diabetes para la salud? La consecuencia de la diabetes para la salud afecta a la mayoría de los órganos en el organismo, afecta el sistema cardiovascular con infartos del miocardio, también producen problemas vasculares periféricos, difícil para un paciente diabético si no está controlado, las curas de las heridas, también tiene problemas de la visión, con pérdidas de la visión que el paciente puede tener, entre otros órganos. El riñón también se afecta con la diabetes. En la cura de las heridas quiere decir que una herida que se produce en una persona no se cierra. Sí, si la diabetes no está controlada, no se cierra en el tiempo. Y por supuesto que para la actividad física también afecta. ¿Y qué tipo de diabetes es el más común en el caso de los adultos, por ejemplo? La diabetes tipo 2 es la más frecuente en los adultos, en la edad avanzada. Ok. ¿Y cómo se puede controlar la diabetes, si es que se puede controlar? Sí, la diabetes se controla con tres aspectos fundamentales. Primero es la dieta, el ejercicio y también los medicamentos que están disponibles hoy en día en el mercado. Okay. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, la edad, la obesidad, la historia familiar de diabetes también es un factor de riesgo. Cuando habla de historia familiar se refiere a lo que llamamos que es hereditario, que cuando alguien tiene un padre, un abuelo, algún familiar con diabetes, debe estar muy atento a esto. Sí, efectivamente, así mismo es. Okay. Y en la familia, ¿cuáles son los síntomas, lo que la gente puede comenzar a sospechar que puede haber diabetes en algún miembro de la familia? Ok, los pacientes empiezan a orinar muy frecuentes, también empiezan a tener muchos deseos de comer y bueno, esos son los primeros síntomas que el paciente puede padecer. En ese caso la recomendación es inmediatamente, porque tenemos un problema y sobre todo en la comunidad hispana, que es la automedicación. Y en lo que alguien comienza a padecer de cualquier síntoma, siempre hay gente que le va a recomendar: estás muy gordo, tómate esto, o estás muy pálido, haz aquello, y esa automedicación es sumamente peligrosa. Sí, eso es algo importante que usted mencionó, lo del el aspecto de los pacientes hispanos. Es otro de los riesgos que existen. Los pacientes hispanos y afroamericanos son los que más están afectados por la enfermedad de la diabetes. Y efectivamente es importante ir a su médico primario, hacer los screenings que están disponibles para la diabetes hoy en día, y con eso se puede empezar con dieta, con ejercicio. A veces es difícil hacer la dieta y el ejercicio, pero están medicamentos disponibles que son bastante buenos para controlar la diabetes. Es básicamente un problema de educación, pudiéramos decir. ¿A dónde puede acudir la gente? ¿Basta con que hagan un search en internet o tienen que ir a buscar ayuda especializada? No, deberían de atender al médico primario, ir a su médico primario, y el médico primario lo va a orientar en qué hacer, qué comer, cómo pueden hacer el ejercicio, qué medicamentos empezar y cuáles son los exámenes de rutina que normalmente se hacen en un paciente, porque hay complicaciones que son a nivel microvascular, que se pueden hacer screening o estudios para detectarlas a temprana edad y poner el tratamiento. En Coral Gables Hospital ustedes han sido exitosos en el control de la diabetes. Estadísticamente, los pacientes que han venido con este padecimiento, con este problema, han sido controlados. Bueno, aquí se trata de compensar al paciente, se manda también al médico primario para que le haga el seguimiento, y sí, se hacen diagnósticos, muchos de los pacientes vienen al IAR y no saben que son diabéticos y tienen el azúcar alta, y entonces ahí se empieza el proceso. Esa es otra forma que se diagnostica la enfermedad. Y ya finalmente algunas recomendaciones. Por supuesto que para todos los excesos son malos, tanto de grasas como de azúcares. ¿Usted qué le recomienda a las personas para evitar, si hay una sospecha de que en la familia puede haber más casos de diabetes? Bueno, en ese caso, si hay historia familiar, yo pienso que no solo para la diabetes, sino para la salud del organismo, para todo individuo, es bueno tener una dieta balanceada, frutas, vegetales se recomienda mucho, y comer muy frecuente y en pocas cantidades. Muy bien. Y ustedes es un cuerpo médico que está aquí dispuesto para prestar esa ayuda tanto para esta enfermedad como para otras. Por supuesto que sí. Coral Gables está disponible y está a disposición de toda la población de aquí de Miami.
Bueno, muchas gracias al doctor Manuel González. Información valiosa para cuidar su salud es una de las principales preocupaciones, las fundamentales cuando queremos tener el bienestar familiar, es precisamente tener una buena salud. Y en Coral Gables Hospital usted tiene la posibilidad de hacer su chequeo, la medicina preventiva, que es lo más importante. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. El río Paraguay entró 4 centímetros tierra adentro en Asunción ante la aprehensión de las familias que viven en el límite actual del agua, mientras el presidente Horacio Cartes prometió soluciones definitivas para los 230.000 damnificados por las inundaciones en todo el país. Las inundaciones por las riadas también afectan a Argentina, donde hay 14.000 evacuados, y Brasil, con 50.000 según las autoridades. En Paraguay los damnificados son mayoritariamente gente pobre que vivía en zonas de riesgo en las márgenes de los ríos. A ellos, el presidente Cartes les prometió hoy ayuda inmediata y soluciones definitivas para que no estén expuestos al peligro, aunque no dio más detalles. La Organización Panamericana de la Salud considera que la detección de la primera persona infectada con el virus chikungunya en Paraguay, quien lo contrajo en República Dominicana, no ocasionará un brote debido a las medidas adoptadas, pero alertó de que tarde o temprano habrá más casos. Basado en las medidas que han sido las correctas, se espera que no haya una transmisión, dijo Carlos Castillo, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay. El Ministerio de Salud paraguayo informó del primer caso detectado, una persona que arribó al país seis días después de comenzar a notar los síntomas y que se puso en contacto con las autoridades para advertir del problema. Los líderes mundiales de la tercera vía expresaron su respaldo al presidente colombiano Juan Manuel Santos en el proceso de paz con los grupos guerrilleros y coincidieron en que el país está ante una oportunidad única de acabar con medio siglo de conflicto armado. Los líderes mundiales de la tercera vía expresaron hoy su respaldo al presidente colombiano Juan Manuel Santos en el proceso de paz con los grupos guerrilleros y coincidieron en que el país está ante una oportunidad única de acabar con medio siglo de conflicto armado. Las negociaciones de paz de Colombia dominaron los discursos de la cumbre de la tercera vía, que reunió hoy en la ciudad caribeña de Cartagena a Santos con el expresidente estadounidense Bill Clinton, el ex primer ministro británico Tony Blair y los exgobernantes Felipe González de España, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile. Los exmandatarios firmaron una declaración de respaldo al proceso de paz de Colombia, en la cual felicitaron a las delegaciones del gobierno y de las FARC por los importantes acuerdos que han logrado en La Habana en materia de tierras, participación política y drogas. Colombia tiene una grandísima oportunidad. Por favor, no lo desaprovechen los colombianos. Tienen la oportunidad de conseguir vivir en paz después de 50 años de conflicto. Santos inició en noviembre de 2012 en Cuba una negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para poner fin a medio siglo de conflicto en el país. Esa posición fue reforzada por Santos con su victoria en las elecciones del pasado 15 de junio, en las que fue reelegido para un segundo mandato hasta 2018. Quiero invitar a todos los estamentos políticos del país a que hagamos causa común en la búsqueda de esa paz, porque la tenemos por primera vez al alcance de la mano. En sus intervenciones todos advirtieron que el camino de la paz está lleno de obstáculos, pero justamente por eso es necesario perseverar y no perder de vista las enormes posibilidades que se abrirían para el país si termina el conflicto. La paz va a traer muchas cosas positivas, pero hay que ayudar a las personas a entender que nunca van a llegar a la reconciliación total, manifestó Clinton. Tony Blair, por su parte, habló de la importancia de declarar un alto al fuego en las negociaciones. Se necesita liderazgo para iniciar un proceso de paz, coraje para hacerlo y mucha sabiduría para completarlo, manifestó Tony Blair. El tema de la paz fue central en todas las intervenciones, pues se trata de un valor que permitirá llevar a su máxima expresión los postulados de la tercera vía.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, completó su tercera visita a Francia, en la que mantuvo un nuevo encuentro con su homólogo francés François Hollande, con quien reactivó la relación bilateral entre ambos países, que pasa por un buen momento. Humala mantuvo una agenda esencialmente de carácter económico, con encuentros con hombres de negocios y franceses y la participación en 2 foros empresariales. Pero el momento cumbre de su visita fue la entrevista que mantuvo con Hollande, de más de 1.25 horas de duración, un signo de las buenas relaciones personales entre ambos mandatarios, según expresaron fuentes peruanas. En medio de un valle y rodeados por verde paraje natural, los 3 jóvenes israelíes asesinados recibieron sepultura ante los ojos compungidos de decenas de miles de personas que les acompañaron en una multitudinaria y doliente despedida. Entre Jerusalén y Tel Aviv, en la controvertida Modim, descansarán para siempre, según acordaron sus familias, tras no ser posible la sepultura en el cementerio militar de Jerusalén, como deseaban. Literalmente, un río de personas que acudieron a cientos de autobuses desde diversos rincones de Israel inundó el recóndito cementerio próximo a la ciudad, tras recorrer bajo un tórrico calor los cerca de 3 kilómetros que separaban el punto de seguridad establecido por la policía y el destino final. La policía de Hong Kong detuvo a más de 500 personas que realizaban una sentada después de que decenas de miles de personas participaran en una marcha masiva para pedir democracia. La manifestación, una de las más multitudinarias en la historia de la ciudad, se produjo en un tenso momento de relaciones entre China y la región autónoma, donde amplios sectores piden sufragio universal para los comicios de 2017, tal y como el Ejecutivo chino prometió en 1997. Hay una creciente preocupación entre los hongkoneses, especialmente los jóvenes, de que las libertades civiles de estilo occidental que han conocido toda su vida se estén viendo erosionadas bajo el mando del estricto gobierno comunista de Beijing. La canciller alemana Angela Merkel rindió homenaje a los militares alemanes de la Operación Valkyria, el atentado frustrado contra Adolfo Hitler hace 70 años, que será recordado como una nueva explosión permanente en Berlín. En el acto de inauguración de la muestra, la canciller ensalzó el valor de estos y otros muchos héroes silenciosos que lucharon y se arriesgaron contra el fin de intentar para el terrorismo del nazi, porque sabían que algo había que hacer por el mundo y por la historia. El atentado resultó frustrado y sus participantes condenados a muerte, pero a su acción dejaron claro que había una resistencia latente en el régimen alemán nacionalista, compuesta por muchos más, con distintos motivos ideológicos, políticos o religiosos que también merecen ser recordados, dijo Merkel. Blackphone, el dispositivo Android mejor orientado a la privacidad tanto personal como profesional, ha empezado a entregarse a los usuarios que realizaron la reserva. SGP Technologies lanzó oficialmente el Blackphone a principio de año durante el Mobile World Congress 2014 como el primer smartphone del mundo creado desde cero para maximizar la privacidad y proporciona al usuario la protección y el control de los problemas de seguridad de los teléfonos inteligentes sin los compromisos habituales. El primer lote de Blackphone se agotó rápidamente en los meses siguientes al Congreso. SGP Technologies reabrirá la tienda web de Blackphone el próximo 14 de julio para aceptar nuevos pedidos. Un equipo de cirujanos del Hospital de San Juan de Dios ha pedido extirpar un tumor inoperable hasta ahora gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías, en concreto de una maqueta en 3 dimensiones, 3D. Los responsables de la operación explicaron en rueda de prensa la actuación y han subrayado la importancia de las nuevas tecnologías para avanzar en el tratamiento de las personas. El responsable de la operación explicó que esta se ha llevado a cabo en un niño de 5 años afectado por un neuroblastoma, uno de los cánceres más habituales en los niños. Gracias a los tratamientos oncológicos, los médicos, según ha explicado Mora, controlaron la enfermedad, pero esto provocó la creación de un tumor en la barriga. ¿Usted ha oído hablar de la terapia con perros? Pues les diré cómo son utilizados los caninos para perder el miedo al ir a la consulta del dentista. Esto interesa a aquellos que hiperventilan en la silla del dentista, a los que se les agarrotan los músculos y a los que se intentan autoconvencer de que su sonrisa bien vale este mal trago. Les presentamos a Humphrey, más que un perro. Es un terapeuta certificado para aliviar los nervios de los pacientes más miedosos. El doctor Berman permite que el can se tumbe junto al paciente y le coja la pata, le acaricie y le utilice como base de apoyo. Humphrey está entrenado para estarse quieto mientras dura la intervención y el resultado, well done, sir. Solo hay que verlo.
Hoy también tenemos un invitado especial en nuestro programa del laboratorio de Prostaforte para conversar con él. Se trata de un especialista que nos va a dar su consejo. Es José Aponte y nos va a hablar de este problema que están padeciendo muchos hombres. Muchos lo saben, otros no lo saben, pero es la hora de que usted esté bien informado. Bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente. Sí, correcto. Para todas las personas que vienen sufriendo de síntomas como ardor a orinar, ese deseo de incontinencia, de que no puede aguantar la orina, dolores en la espalda, falta de energía, ese bajo apetito sexual, ahora le brindamos la solución a estos problemas. Prostaforte es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicaciones, el cual le puede brindar la satisfacción y aumentarle su deseo sexual también. Sí, las personas, aun cuando no estén padeciendo los síntomas y están en la edad en que se considera van a padecer de la próstata, deben comenzar a consumirlo. Eso es así. La mayoría de las personas realmente no atienden este padecimiento a tiempo y permiten que se desarrolle hasta un cáncer prostático, que ya es una de las causas mayores de muertes entre norteamericanos en los Estados Unidos. Por eso es que debemos actuar a tiempo y tratar nuestra próstata con el tratamiento de Prostaforte. Anteriormente había dificultades con algunos medicamentos que generaban unos problemas secundarios luego de consumirla, pero todo esto ha sido superado con la ayuda de la tecnología y todo lo que ustedes han puesto ahora en Prostaforte. Eso es correcto. La mayoría de nuestros clientes siempre se quejaban de que anteriormente utilizaban tratamientos y nunca podían resolver el problema. Pero con Prostaforte y su nueva fórmula es 100% eficiente y altamente comprobada, gracias a sus elementos ingredientes en esta fórmula. Gracias a José Aponte del laboratorio de Prostaforte y usted puede adquirirlo inmediatamente. Gracias. En los deportes hoy vamos a hablarles sobre los cuartos de final, ¿cierto? Lo dice Brother y sepa. Sí, mis amigos, hoy en los deportes hablamos sobre los cuartos de final de la Copa del Mundo, cómo quedaron, comienzan el viernes. Y también vamos a estar hablando sobre lo que pasó con LeBron James. ¿Qué va a pasar? Porque está visitando a los Lakers de Los Ángeles junto con Carmelo Anthony. Todo esto y más aquí en Noticias 18 por Mira TV. Deportes Noticias 18 llega a ustedes gracias a BBVA Realty, su solución integral en real estate. Yo soy Katy Chiquito y yo sí le atiendo el teléfono. Brasil 2014 se pone candente porque Argentina y Bélgica ya están en cuartos de final de la Copa del Mundo tras vencer en sus respectivos encuentros de octavos a Suiza y a los Estados Unidos por marcadores de 1-0 y 2-1. Ambos encuentros ayer tuvieron que ir a tiempo suplementario, lo que se convirtió en la primera jornada de este Mundial en la que sucede esto. Angelito Di María, a pase de Leo Messi en el minuto 118, faltando 2 minutos del final, pues sancionó el encuentro en que los argentinos fueron más peligrosos, tuvieron dominio del balón, pero no encontraron la forma de violentar la valla suiza. Por su parte, Bélgica aprovechó una desconcentración de los Estados Unidos en el primer tiempo de la prórroga para vencer a un aguerrido equipo de Estados Unidos que mereció mejor suerte y que tuvo como gran héroe a Tim Howard, que lució tremendamente y frustró a las múltiples intentonas belgas. Por cierto, con 16 salvadas, Tim Howard superó la marca establecida por Ramón Quiroga en 1978, cuando el encuentro entre Perú y Holanda terminó un empate a 0. El arquero suramericano impidió que la naranja mecánica viera puesta en 13 ocasiones y se convirtió en el arquero con más paradas en la historia Tim Howard de los mundiales. Por cierto, vean esta jugada, porque este es el portero del equipo suizo. Y esta es la primera vez en la historia de los mundiales en la que 8 equipos que lideraron sus respectivos grupos en la primera ronda llegan a cuartos de final. Ahora solamente nos quedan 8 equipos en Brasil 2014. Alemania enfrenta a Francia el viernes a las 12 del mediodía en lo que se ha convertido en un encuentro habitual en los mundiales. Por la tarde, Brasil enfrenta a Colombia, una de las grandes sorpresas del mundial. El sábado juega a las 12 Argentina contra Bélgica y para cerrar la ronda, Holanda, sin el lesionado Nigel de Jong, irá contra la sorpresa del evento, el equipo de Costa Rica.
pura vida. Y el director técnico del seleccionado brasilero de fútbol, Luis Felipe Scolari Felipao, insinuó ante un reducido grupo de periodistas que la FIFA no quiere ver al país anfitrión coronarse campeón del Mundial 2014. Scolari y su director técnico, Carlos Alberto Parreira, se reunieron en secreto con 6 periodistas de medios brasileños, con los que compartieron quejas y temores sobre un supuesto interés de la FIFA en hacer fracasar el proyecto Hexacampeonato. El analista Juca Kfouri relató en su columna de Folha de Sao Paulo que pese a conocer que el equipo brasilero aún no presentó un buen fútbol en el Mundial, el cuerpo técnico considera que la FIFA no está para nada dispuesta a ver el Hexa festejado en el país. Y los Lakers de Los Ángeles se reunirán con el delantero agente libre Carmelo Anthony en jueves en Los Ángeles, según dijeron fuentes a ESPN. El contacto con Anthony y su representante fue una de las primeras llamadas de los Lakers la noche del lunes, cuando se abrió oficialmente el mercado de la agencia libre. También llamaron al agente de LeBron James y a su propio centro, Paul Gasol, a primera hora del periodo de negociación. La máxima prioridad de los Lakers será convencer a James y a Anthony para que abandonen sus respectivos equipos y se muden a Los Ángeles. Y abrumado por los rumores de que quería irse a Cleveland, la piedra angular de la franquicia, Kyrie Irving, el dueño de Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, tuitearon temprano el martes que habían llegado a un acuerdo para una extensión de contrato por 5 años. El arreglo estará valorado aproximadamente $90 millones, el máximo permitido bajo el convenio colectivo de la NBA. En esta estrella, Kyrie Irving. Y sorpresa en la catedral del tenis. El español Rafael Nadal, número 1 del mundo, cedió ante Nick Kyrgios y quedó eliminado en los octavos de final de Wimbledon ante Roger Federer. Había dado un gran paso y logró otro récord. El suizo derrotó al español Tommy Robredo y se metió por 42ª vez en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam. Ganó su compatriota Stanislas Wawrinka y será su próximo rival en Wimbledon. En cancha central, el número 1 del mundo no pudo en los octavos de final, donde tenía récord de 5-0 en esta instancia. Esta vez se dio ante el australiano Nick Kyrgios, 144 de ranking mundial. Ese muchachito que ustedes están viendo ahí, jovencito por cierto. Y vamos a hablar de boxeo porque Floyd Mayweather Jr. habló. El 13 de septiembre estaré de vuelta en el negocio contra Marcos Maidana, parte 2, dijo el boxeador a un periodista del Daily Mail durante la entrega de los premios BET en Los Ángeles. Según Floyd, hay que ajustar todavía los números del pay-per-view, que si bien fueron buenos, no lo fueron tantos como cuando enfrentó al Canelo Álvarez. Algo lógico, porque Álvarez, mexicano, cuenta con un apoyo de fanáticos mucho más grande que Maidana. O sea, mexicanos de su propio país, más todos los que viven en los Estados Unidos y pagan, por supuesto, el pay-per-view. Y este sábado 5 de julio arranca el Tour de France en la ciudad inglesa de Leeds, cita que terminará el próximo 27 en París, allí, en el Arco del Triunfo. La pasada edición se la llevó Christian Froome, por lo que será rival a batir por los españoles como Contador y Pruto Rodríguez. Un total de 22 equipos recorrerán las 21 etapas con una distancia total de 3.664 kilómetros que tiene la 101 edición de esta competición. Tras partir del Reino Unido en su 20ª gran salida en el extranjero, el Tour pasará por Bélgica y España. También este jueves se realizará la presentación oficial de 198 corredores que van a estar ahí. Ahí hay un montón. Estos se parecen a los que están allí. Ed Lucas impulsó con un sencillo la carrera de la victoria desde la segunda base cuando iba un out en la 11ª entrada y los Marlins de Miami rompieron la racha de 4 derrotas al hilo al imponerse 5-4 los Phillies de Filadelfia. Por cierto, perdieron su 5º partido consecutivo los de Filadelfia. Los Marlins ganaron su 9º encuentro en fila con el venezolano Henderson Álvarez como abridor para empatar la racha más larga de un lanzador en la historia del equipo. Álvarez permitió 2 carreras en 7 entradas y miren ese clase de fildeo. Pero lo mejor del fildeo no es el fildeo en sí, sino la cara con la que se queda después que queda caído. David Price quedó a un lanzamiento de alargar su notable racha de ponches y sin embargo hizo más que suficiente para guiar a los renovados Rays de Tampa Bay a un triunfo 2-1 sobre los Yankees de Nueva York para su 4ª victoria de forma consecutiva. James Loney conectó cuadrangular de la ventaja en el 6º inning y los Rays igualaron su racha ganadora más larga de la temporada. Derek Jeter empató a Lou Gehrig como líder en dobletes en la historia de la franquicia de los Yankees con 534 y los Yankees igualaron su peor racha de la temporada con 4 derrotas de manera consecutiva. Ese es el corrón de Loney. ¡Qué clase de swing! Y los indios de Cleveland convirtieron una jugada de triple play rarísima que requirió 2 revisiones. Vean esto, miren. Ahí está, fly al left field, el hombre tira hasta la goma, viene, tocan al hombre en home y después miren todo lo que se demora el catcher en darse cuenta que el otro se fue para segunda y también lo pone out. Triple play. Y se validó. David Murphy salió de un bache de 41-1 con 3 imparables y una victoria de 10-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Lonnie Chisenhall arrancó la ofensiva de Cleveland con jonrón de 2 carreras contra Josh Beckett, Murphy, Nick Switcher y el brasileño Jan Gómez. También anotaron 2 carreras cada uno para los indios que ganaron un juego de 9 entradas con carreras de 2 dígitos por primera vez en la temporada tras ser limitados a un inatrapable en blanqueadas consecutivas frente a los Marineros y los Dodgers.
Y aquí en Miami, los Marlins reciben de nuevo a Filadelfia enfrentando a Tom Coller contra Cole Hamels. Y Nueva York, los Rays ponen en la lomita a Jake Odorizzi contra Vidal Nuno por los Yankees. Esto es todo en los deportes. Yo les deseo una tarde para dar Grand Slam. Una belleza ese triple play. Wow, rarísimo, increíble. ¿verdad? Rarísimo, porque normalmente los triple plays se hacen en el cuadro, agarran a todo el mundo movido, sorprendido con una línea o algo así. No, pero esta fue una jugada rarísima. Coges una línea, pisas. Pero viste todo lo que se devoró el catcher. Lo peor es que cuando revisan la jugada, aquella jugada en segunda tiene una cara de que fue quieto y la jugada en home tiene otra cara de que fue quieto tremenda. Bueno, gracias, brother Sherpa, por toda la información del deporte. Vamos a nuestro último corte comercial. Al regresar en Noticias 18, les tendremos detalles de una curiosa exposición sobre un tema que quizás a muchos no les resulte agradable: inodoros y excrementos, que abrió sus puertas en Japón. Ya venimos. El mundo entero quiso transformarse este fin de semana en el que la película más taquillera fue, sin sorpresa alguna, Transformers. Llegan las taquillas y en este fin de semana en Estados Unidos el quinto lugar lo ocupa Maleficent, protagonizada por Angelina Jolie, que recaudó 8,2 millones de dólares, convirtiéndose en la cuarta película del año que supera los 200 millones desde su estreno en el país. En la cuarta posición está la comedia Think Like a Man 2, con 10,4 millones de dólares, una secuela de Think Like a Man, cinta basada en el libro de Steve Harvey, Act Like Lady, Think Like a Man, que propone una historia de encuentros y desencuentros entre parejas. How to Train Your Dragon 2, con 13,1 millones de dólares, se ubica en el tercer puesto. Su recaudación en Estados Unidos asciende a 121,8 millones, una cifra ligeramente inferior a la de su predecesora después de 3 semanas en cartel. El film sigue las andanzas de Hiccup, un joven vikingo en busca de respuestas sobre su pasado. El segundo lugar es para la comedia 22 Jump Street, liderada por Channing Tatum y Jonah Hill, al recaudar 15,4 millones de dólares. La cinta acumula 140 millones en el país y sus ingresos totales se aproximan a los 200 millones en todo el mundo. En la película, la pareja protagonista se hace pasar por estudiantes para acabar con una serie de narcotraficantes en una universidad. Nuevamente, los robots se apoderan de la primera posición. Transformers Age of Extinction, la cuarta entrega de la saga robótica dirigida por Michael Bay, debutó este fin de semana con 100 millones de dólares, la mayor recaudación del año para un estreno en este país. La cinta, basada en los populares personajes de la juguetera Hasbro y protagonizada por Mark Wahlberg, parte de un escenario en el que la humanidad continúa recuperándose tras la batalla acontecida entre Autobots y Decepticons, aunque el conflicto resurge después de que el gobierno estadounidense experimente con esa tecnología para crear sus propios autómatas. Freddy, y me enteré que las artes se han ido al baño. Sí, en temas desagradables que también se vinculan un poco con la educación porque muestran qué se hace. Es una nota que merita un excusado. El Retrete y las heces protagonizan en el Museo de Ciencias Emergentes de Tokio una insólita y divertida muestra interactiva que propone un viaje a través del aparato digestivo y los sistemas de alcantarillado del Japón moderno. La exhibición, titulada en japonés Vamos Water, el futuro de nuestro planeta y nuestras heces, se propone como un inusitado tributo al Retrete, invención que en Japón alcanza la mayor de las sofisticaciones tecnológicas. De hecho, la versión japonesa es aromatizada. Además tiene... ¿no? Aroma. Juega con los 5 sentidos. El aro es térmico, te da un... Así es. Bueno, así finaliza este noticiero Noticias 18. Gracias por habernos acompañado. Sigan con toda nuestra programación. Hasta la próxima.